Mis queridos amigos, bienvenidos al último video. Así es, el último video del primer trimestre del año. Hasta aquí hemos estudiado el libro de Salmos. Creo que ha sido una gran bendición, pero nos preparamos para un nuevo estudio. Así es. Y por la gracia de Dios estaré compartiendo con ustedes un nuevo trimestre donde hablaremos sobre el gran conflicto. Así que tenemos un estudio maravilloso y me gustaría que tú seas parte. Si por primera vez llegaste a este canal, yo soy el pastor Antonio Araujo, soy pastor de la Iglesia Adventista. Yo trabajo en Nuevo Tiempo, Perú, y me da alegría que hoy nos acompañes. Suscríbete al canal, ya somos más de 80,000 personas que semana a semana están estudiando la palabra de Dios, y te invito a que compartas este video con más personas, con más amigos, más jóvenes, más familia o grupos de WhatsApp para que puedan también ser bendecidos por la palabra de Dios. En esta semana vamos a estudiar acerca de cómo esperar en Dios. A veces no es fácil esperar, nos cuesta esperar, a veces somos muy impacientes, ¿verdad? Pero vamos a aprender las bendiciones de esperar a Cristo volver por segunda vez. Allí donde estás, vamos a orar. Querido Dios y Padre, vamos a iniciar el último estudio sobre Salmos en este trimestre. Pero hasta aquí, gracias por todas las enseñanzas que nos has dado, porque cada enseñanza ha reconfortado nuestro corazón. Cada enseñanza nos ha mostrado que tú eres un Dios maravilloso, creador, redentor, rey, juez. Gracias por todo, Padre eterno. Y en esta última lección, llénanos de la esperanza que necesitamos. Esa esperanza de poder verte volver por segunda vez. Así que seas tú nuestro maestro en el estudio de esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. El día domingo de la lección lleva por título El llamado a esperar. Bueno, esperar no es fácil, creo que para la mayoría de nosotros. A veces todos tenemos un límite de paciencia, ¿verdad? Cuando ese límite llega y la impaciencia se apodera de nosotros, a veces sacamos a relucir caracteres que no necesariamente reflejan el carácter de Cristo. Mira, yo estaba encontrando y busqué algunas estadísticas sobre lo que es esperar y me llamó mucho la atención tres cosas. Primero, nos dice que pasado los 3 minutos de espera, ya sea en una fila en el banco, una fila tal vez en un supermercado, en el hospital o en cualquier lugar, pasado los 3 minutos de espera, los minutos que continúan se sienten como si fueran mucho más tiempo. Es decir, parece que pasó 3 horas y recién van 10, 15, 20 minutos. ¿Nos ha pasado eso alguna vez? Sin lugar a dudas. Otra estadística nos dice que la espera en soledad se hace más larga, aparentemente se hace más larga que la espera grupal. Y es verdad. Pero el tercer dato fue el que a mí me llamó mucho la atención y también me generó un poco de preocupación, porque este dato dice que esperar mucho tiempo genera a las personas frustración, aburrimiento y, en el peor de los casos, ansiedad. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has esperado por tanto tiempo algo y no llegó? ¿Y qué hay cuando se trata de las cosas de Dios? ¿Qué hay cuando se trata de esperar por una oración? Tú esperas que esa oración sea contestada. ¿Qué sucede? Te desanimas muchas veces, te frustras, quieres renunciar a tu fe. ¿Te ha pasado tal vez eso alguna vez? Vamos a ver la Biblia para ver por qué debemos esperar a Dios. Vamos a leer el Salmo 27, versículo 14, que dice así: Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Bueno, acá hay una repetición que al mismo tiempo se convierte en un llamado. Espera en Jehová. Pero esta espera, que no es fácil, nos dice que requiere de 2 cosas. Número 1, de esfuerzo, y número 2, de aliento. Es decir, cuando tú en la vida cristiana sientes que tus luchas te superan, sientes que todas tus batallas las perdiste y sientes que todo el mundo cae sobre ti,
Cuando quieres renunciar a tu fe, cuando quieres tirar la toalla en la vida cristiana y renunciar a todo y volver al camino pasado, Dios te dice no, tienes que esperar. Esperar es parte de la escuela de Dios. Esperar es parte del proceso de refinamiento del carácter que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, como esperar no es algo que nos gusta y esperar no es algo fácil de hacer, esa espera requiere de compromiso. Y ese compromiso requiere de perseverancia. Necesitas aprender a perseverar. Y perseverar es negarnos a sucumbir al miedo. Perseverar es negarnos a perder, es negarnos a vernos derrotados una vez más. Perseverar es creer que luego de esa espera con compromiso, porque yo no quiero caer en el miedo, caer en la ansiedad, perseverar es confiar en que Dios, tarde o temprano, cumplirá su voluntad en tu vida y en mi vida. Veamos qué nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 5. Nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Pablo habla acerca de algo que él anhela, y lo que él anhela es justicia. Pero es interesante, y él sabe muy bien que aquella justicia que él está buscando no va a llegar en el momento que él quiere. Por eso él dice aguardo, mejor dicho, espero. Aguardo, dice el texto bíblico, por fe. Interesante. Quiere decir que en este tiempo de espera por algo que tú buscas, por una oración que esperas que sea contestada, por un ruego, un clamor que estás haciendo a Dios por mucho tiempo y parece que Dios no escucha, se necesita fe. Tienes que esperar con fe. Pero es interesante que esto no termina allí, porque el texto dice, por fe, esperanza. Creer que algo puede suceder. En el caso de Pablo, la esperanza de la justicia. Quizá en tu caso, y yo te pregunto, ¿qué estás esperando que Dios haga en tu vida? Mira, estamos terminando un trimestre. En este trimestre has aprendido a ver a Dios de diferentes maneras. Y yo te pregunto a ti, ¿qué estás esperando que Dios haga en tu vida? ¿Qué milagro estás buscando de Dios? ¿Podrías decírmelo? ¿Podrías escribirlo en los comentarios? ¿Sabes por qué? Porque hasta el momento que Dios cumpla ese milagro, hasta el momento en que Cristo haga su voluntad en tu vida, esa espera que a veces nos desespera, esa paciencia que a veces se acaba, requiere el poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice nosotros, por el Espíritu, no por su fuerza, sino por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Y cuando tú lees el versículo número 22 de este mismo capítulo, Pablo dice que el fruto del Espíritu es el amor, es el gozo, es la paz y es la paciencia. Si tú quieres aprender a esperar, necesitas clamar por el Espíritu Santo. No solamente ores por el milagro que Dios quiere hacer en tu vida. No solamente ores por el pedido que hay en tu corazón. Puede ser un pedido de sanidad de una enfermedad. Puede ser el pedido para que Dios te saque, te libre de las drogas o de algún pecado que te tiene por muchos años atado. Puede que estés orando para que Dios restaure tu familia o quite de tu mente esos pensamientos malos, impuros, o para que Dios te ayude a encontrarte con esa persona que necesitas perdonar. No sé cuál sea el pedido de oración que hoy tienes, pero no solamente ores por eso. Yo te desafío a que ores para que el Espíritu Santo te mantenga perseverando hasta que el día del milagro
ocurra. Amén. Por eso hay un llamado a esperar. Hay un llamado a ser pacientes. Comprométete en el nombre de Jesús. No te desanimes. No desistas. Cristo está a un paso de hacer un milagro en tu vida. El día lunes de la lección lleva por título La paz de un niño destetado. Vamos a ver qué significa este título. Vamos a leer el Salmo 131, versículo número 1 y 2. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Aquí hay varios puntos que yo quiero resaltar. Primero que nada, el salmista habla de que su corazón no es un corazón orgulloso. Miren, amigos, luchamos contra el orgullo, todos. Todos luchamos contra el orgullo en diferentes grados, pero el orgullo es un pecado que nos persigue. Y el orgullo es un pecado que puede destruir nuestra vida. El orgullo puede destruir tu familia, tu trabajo, tus planes personales. Por eso el salmista nos recuerda que los grandes hombres a la vista de Dios no son las personas orgullosas, sino que los grandes hombres y mujeres a la vista de Dios son aquellos que renunciaron al orgullo y se tomaron de la humildad. Y eso es algo que nosotros debemos siempre pedir a Dios, que nos mantenga humildes, que nos mantenga sumisos, sencillos. Y es interesante porque el salmista habla de que en su vida él ha encontrado diferentes momentos de tentación, diferentes momentos donde probablemente su vida pudo haber sucumbido, donde probablemente él pudo haber tirado la toalla, como decimos en un término actual. Pero el salmista dice, en verdad me he comportado, es decir, he sido disciplinado. Y contra el orgullo necesitamos aprender a ser disciplinados. Pero aquí viene la expresión que llama mucho más la atención. Dice, como un niño destetado de su madre, he acallado mi alma. A mí me gusta mucho lo que la lección dice en referencia a esto. Dice lo siguiente. Esta es una poderosa imagen de alguien que encuentra la calma y que se tranquiliza ante el abrazo de Dios. Señala la relación de amor que un niño tiene con su madre en las distintas etapas de su vida. Cuando hablamos de un niño destetado, hablamos de ese proceso que no es fácil, de un niño tanto tiempo de haberse alimentado de su madre directamente, a pasar ahora a alimentarse de una manera muy diferente a la de antes. En la experiencia de muchos amigos con los que converso que han tenido bebés y que ahora ya son más grandes, me cuentan que ese proceso no siempre fue fácil. Tú que eres padre o madre, sobre todo, sabrás que este proceso no es fácil. Porque el niño llora, porque el niño no se siente cómodo, porque el niño se había acostumbrado a una manera y ahora hay que alimentarlo de otra manera. Mira, en la vida espiritual es muy similar. En la vida espiritual necesitamos crecer, necesitamos aprender a consolidarnos. Y no es fácil. No es fácil porque a veces nos frustramos, a veces nos cansamos, a veces lloramos, a veces nos impacientamos. Pero ¿sabes una cosa? Dios siempre está allí para darte un abrazo. Para que cada vez que tú desees volver atrás y correr a los brazos de papá, Dios está allí para abrazarte, para animarte, para alentarte. Por eso el salmista en este mismo texto, él dice lo siguiente: espera Israel en Jehová, desde ahora y para siempre. La mejor manera de esperar a Cristo cuando parece que Él hace silencio es con humildad en el corazón. Cuando uno es humilde, tiene paz. Cuando uno es humilde, siente que su vida va bien, que no le hace daño a nadie. Cuando es humilde, una persona a veces puede sentir que los demás se burlan, se pueden mofar,
pero él o ella están en paz. ¿Por qué? Porque cada vez que la impaciencia, la frustración llega a la vida por esos momentos de espera, siempre hay un Padre para abrazarte. Siempre hay un Padre para guiarte. Y por ende, lo que tenemos que buscar es aprender a ser disciplinados. Esperar con perseverancia, con paciencia, aprendiendo a ser disciplinados. Estoy seguro que Dios nos va a ayudar a poder mantenernos firmes hasta que Él venga por segunda vez y Él nos dé la corona de vida eterna. El día martes de la lección lleva por título Trayendo sus gavillas. Vamos a leer el Salmo 126. Vamos a leer el versículo número 1 y 2 que dice así. Cuando Jehová hizo volver de la cautividad a Sión, fuimos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Y entre las naciones decían, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estamos alegres. Al parecer, este es un salmo donde el pueblo recuerda, o el salmista recuerda, aquellos momentos de cautividad. Lo muestra en un pasado, pero cuando ellos fueron liberados, fue como un momento de sueño, un momento de alegría. Pero no solamente para ellos, sino que ellos se convirtieron en testimonio para las naciones. Al igual que el día de ayer, donde hablamos del niño destetado y al final muestra al pueblo de Israel. De igual manera, cuando Dios hace un milagro en nuestra vida, no es solamente para beneficio nuestro. Muchas veces Dios quiere que ese milagro se convierta en un beneficio para los demás. Dios quiere que muchas veces ese milagro que Él ha hecho se convierta en un testimonio poderoso para llamar al arrepentimiento a otras personas. Y esto es lo increíble del Evangelio, que Dios no solamente piensa en ti o piensa en mí, que ya lo conocemos, que ya hemos experimentado el arrepentimiento. Dios piensa también en aquellas personas que aún no lo conocen o en aquellas personas que simplemente piensan que ya no tienen oportunidad de regreso a los brazos de Cristo. Pero esto no termina aquí porque algo sucede. El versículo 4 dice lo siguiente. Haz volver nuestra cautividad, Jehová, como los arroyos del Negev. Es interesante porque aparentemente algo sucedió que nuevamente se encontraban en cautividad y piden a Dios que haga un nuevo milagro. Y lo hacen en comparación con los arroyos del Negev, que básicamente es una región donde en el verano esta región es desierta, es árida. Pero en el otoño, cuando las lluvias empiezan a caer, pues esas lluvias transforman aquel desierto árido en algo maravilloso, en un manantial. ¿Por qué hace esta comparación? Porque muchas veces nosotros nos sentimos secos espiritualmente cuando Dios no hace el milagro. Cuando Dios no cumple aparentemente su promesa, nos sentimos a morir. Sentimos que desfallecemos. Pero si un pedido podemos hacerle a Dios, es que Él cumpla sus promesas en nuestra vida. Lo que algo podemos clamar al Señor al día de hoy es creer y confiar que Él es un Dios todopoderoso. Por eso me llama mucho la atención este texto, porque luego el salmista dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero al volver vendrá con regocijo trayendo sus gavillas. A veces nos toca sembrar con lágrimas, pero vamos a cosechar con regocijo. Tú hoy puedes estar llorando, puedes sentirte triste, angustiada, preocupado, preocupada, pero Dios no va a permitir que esa tristeza sea para toda la vida. Dios te va a dar nuevamente una sonrisa en tus labios. Dios va a hacer nuevamente que tus ojos brillen de esperanza y que tu boca ya no clame más, sino que alabe el nombre del Señor.
Va a llegar ese momento. El dolor no es para siempre. El dolor no es eterno. Si hoy tienes un presente difícil, por fe cree que Dios puede darte un futuro feliz. Por eso el texto dice que muchas veces iremos andando y llorando como quien lleva la preciosa semilla, pero al volver vendrá con regocijo trayendo sus gavillas. Y esto me hace recordar mucho a la parábola del buen samaritano. Y aquí ya tiene otra connotación, pero sigue siendo muy cierto. Si hablamos de que los milagros de Dios son para testimonio a los demás, aquella semilla pequeña, esa preciosa semilla, es la que se siembra en el corazón de las personas. Y parece que no brota, parece que esa semilla no va a dar fruto, parece que esa semilla se muere, pero no. Nunca la palabra de Dios vuelve vacía al corazón. La palabra de Dios es viva y la palabra de Dios es eficaz. Tal vez estoy hablando para ti que tu esposo es un hombre muy duro en la fe, que no quiere saber nada del evangelio, o ese hijo que se fue de la iglesia muy adolescente y ya no quiere volver, o esa esposa que tal vez se burla de ti cuando vas a la iglesia. Y tú lloras, clamas, te sientes triste por esa persona que no quiere saber de Dios. Pero lo que el texto bíblico dice, que irás andando y llorando, llevando esa semilla, colocando esa semilla de la palabra de Dios en el corazón de esa persona. Pero al volver, vendrás con regocijo. Dios puede hacer un milagro en la vida de ese ser amado que aún no acepta a Jesús en su corazón. Confía en el Señor. La lección de esta semana dice algo muy importante. Del mismo modo que el duro trabajo de sembrar y cuidar los campos, huertos y viñedos se ve recompensado con la alegría de una cosecha abundante, las pruebas actuales del pueblo de Dios se verán coronadas por el gozo de la salvación en el tiempo del fin. Pero yo te digo algo, así como de la siembra a la cosecha pasa un tiempo, hay que esperar. De igual manera, para ver los milagros de Dios, tienes que esperar un poco más. Solo un poco más, porque Cristo vendrá y aquella cosecha será tan abundante que tú podrás vivir por la eternidad. El día miércoles de la lección lleva por título Esperar en el descanso sabático de Dios. Vamos a leer el Salmo 92. La palabra de Dios dice en el versículo número 1 y 2. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Este cántico era entonado normalmente, hasta el día de hoy, en algunos lugares todavía se tiene la costumbre de cantar este cántico en sábado. Porque el sábado es un día especial, porque el sábado puede ser el mejor día de la semana para poder tener esa conexión con Dios que en los otros días, por trabajo, por estudios u otras ocupaciones, no podemos tener. Pero si hay un día específico, mi amigo, que tú puedes parar para recordar quién es Dios, para reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida, es el día sábado. Por eso el salmista alaba el nombre de Dios, porque Dios es un Dios de misericordia. Y ese es un tema que ya lo hemos estudiado. Un Dios que se compadece por sus hijos y que da nuevas oportunidades a pesar de todas las oportunidades que nos dio en el pasado y que tal vez las desaprovechamos. Dios es un Dios misericordioso. Un Dios que nos permite despertarnos de día y mirar el día que viene por delante con otros ojos. Yo no sé si te ha pasado, pero a veces uno duerme triste, preocupado, cansado por algunos problemas que uno tiene que vivir, que enfrentar. Pero cuando despierta, dice, hoy va a ser un mejor día. Hoy me siento mejor, hoy Dios está a mi lado. ¿Te ha pasado eso? Pues mira, cada vez que tú despiertes en una mañana, dale gracias a Dios. Porque el que haya despertado es una oportunidad de Dios para ti de seguir creciendo en la fe.
Pero más aún cuando se trata del día sábado, debemos sentirnos felices. Me gusta mucho el versículo número 4 que dice: por cuanto me has alegrado, Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Es decir, en el día del Señor, en el día de descanso, nosotros debemos parar para alegrarnos por las obras que Dios ha hecho en nuestra vida. Y aquí el salmista no está refiriéndose únicamente a las obras majestuosas de la creación. Podemos ir a un parque, podemos ir a la naturaleza, podemos ir a un bosque, podemos salir a caminar y ver cómo Dios hizo su creación, aun cuando la creación ya está contaminada de pecado. Pero un sábado, mirar la naturaleza de Cristo es recordar que nuestro Dios es un Dios grande. Pero parar para recordar las obras maravillosas que Dios ha hecho en tu vida nos impulsa para seguir confiando en Dios en tiempos de espera. Si Dios ya hizo un milagro en tu vida en el pasado y hoy estás esperando que Dios haga un nuevo milagro, que ese milagro que ya hizo en tu vida en el pasado sea la mejor garantía y fuerza para tu vida de que Dios puede hacer un milagro en el futuro. Pero el salmista no solamente canta a Dios en el sábado, no solamente alaba el nombre de Dios en el día sábado al recordar sus obras, las obras de Jehová, sino que el versículo número 9 dice lo siguiente: aquí están tus enemigos, Jehová. Ciertamente perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Mejor dicho, Dios no es solo un Dios creador. No solamente estamos para recordar a Dios, quien creó el sábado y por ende las cosas maravillosas de este mundo, sino que también Dios es un Dios que libera a sus hijos de sus enemigos. Y es exactamente lo que Éxodo 28 al 11 y Deuteronomio 5 nos dice. Mientras que Éxodo 28 al 11 nos recuerda a ese Dios creador, ¿qué era lo que nos recuerda Deuteronomio 5? Vamos a leer ahora entonces Deuteronomio capítulo 5, versículo número 15. Acuérdate de que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. El sábado entonces es un recordatorio de Dios como creador, pero también de Dios como libertador. Ahora que tú estás esperando que Dios haga un milagro en tu vida, tú que estás clamando al Señor, mira a Dios como creador y recuerda las veces que Dios ya obró en tu vida. Pero mira a Dios como libertador y cree por fe que Dios va a liberarte de todos tus enemigos. Cree por fe de que si Dios pudo sacar a un pueblo esclavo por más de 400 años y los llevó hacia la tierra prometida, Dios no va a permitir que toda tu vida seas esclavo de Satanás. Él no va a permitir que toda tu vida seas esclavo del pecado, porque Él te mira con misericordia, Él te mira con compasión, te toma y quiere llevarte a la tierra prometida celestial. Yo te desafío que al llegar el sábado hagas esas dos cosas. Mires a Dios como creador y mires a Dios como tu libertador. El día jueves de la lección lleva por título La alegría llega por la mañana. Viene a mi mente, y antes de leer, la experiencia de Pedro. Cuando Pedro negó al maestro, el gallo cantó, ¿verdad? Imagínate que aquel gallo cantó no solamente aquella mañana, sino todas las mañanas siguientes, porque el gallo canta todas las mañanas. Pero cada vez que Pedro despertaba y escuchaba al gallo cantar, traía a memoria las veces que había negado a su maestro. Sabes, muchas veces despertar
se convierte en una pesadilla. Se convierte en una pesadilla porque no sabes cómo vas a enfrentar ese día. Se convierte en una pesadilla porque no sabes cómo vas a confrontar a esa persona que necesitas confrontar. Para muchos la mañana es no querer salir de la cama, ni siquiera salir de la casa, porque te sientes cansado, derrotado, con miedo, angustiado. Pero en el nombre de Jesús te digo, la alegría también llega por la mañana. Y no es algo que yo te estoy diciendo, es algo que la Biblia dice, y yo quiero leer contigo. El Salmo 30, versículo 5, que dice así: porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y en la mañana vendrá la alegría. Muchas veces para nosotros la noche es sinónimo de refugio, porque cuando el cuarto, la habitación está oscura, a veces derramamos lágrimas en silencio. Cuando la noche llega, a veces reflexionamos en la vida, reflexionamos en las decisiones que hemos tomado, reflexionamos en cómo estamos hoy y por qué estamos así. Y a veces la noche, como dice el texto bíblico, se convierte en un lloro para nosotros. Pero cada vez que Dios te da la oportunidad de despertar, mi amigo, cada vez que Dios te da la oportunidad de escuchar a los pajaritos cantar, que te da la alegría de ver el sol salir, es una muestra más de su misericordia. Y también es una muestra más de su promesa de que no toda la vida vamos a sufrir. Que la alegría llega por la mañana. Que su ira muchas veces llega un momento. O que simplemente Dios permite que la prueba toque a nuestra vida por un tiempo. Pero el favor de Dios por nosotros es para siempre. El amor de Dios por ti es por la eternidad. Él no va a permitir que tú seas probado más de lo que puedes soportar. No va a permitirlo. Por eso, si tú sientes hoy que ya no puedes más, Dios te dice, todavía puedes un poco más. Yo estoy contigo, yo estoy a tu lado. Y mira, no te digo simplemente porque la Biblia lo dice, lo he experimentado. Sé lo que es sentirme que llegué al límite de la paciencia, al límite de la tristeza, de la frustración. Yo lo he experimentado, pero al despertar he sentido un renuevo en mi vida porque Dios es misericordioso y porque Dios no abandona a sus hijos y porque su ira puede ser por un momento, pero su favor puede ser por toda la eternidad. Porque ese es nuestro Dios. A veces es necesario esperar, pero siempre Cristo estará con nosotros. Es similar a la experiencia de Marcos capítulo 16, donde Cristo murió, pero Cristo un día resucitó. Y quizá hoy tú te puedes sentir a morir, te puedes sentir ya a desfallecer en la vida. Mira, si Cristo resucitó, es porque Él es un Dios de victorias. Porque Cristo no conoce derrotas, no conoce fracasos. Y Él es capaz de darte la victoria que hoy tú necesitas, que hoy tú mereces. Él es capaz, Él puede. Porque Él es un Dios vivo. Y esto es lo maravilloso. Pero más allá de lo que Dios puede ofrecerte en esta tierra, lo que Dios quiere ofrecerte realmente es algo que va a escapar del mundo de pecado en el que hoy vivimos. Por eso la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. La promesa en la palabra de Dios
es que no toda la vida vamos a esperar para dejar de sufrir. No toda la vida vamos a esperar hasta estar sanos completamente. Porque llegará el día donde ya no habrá más muerte. Ya no vamos a tener que llorar más. Llegará el día en el que tú ya no vas a enfermar más. Pero hasta que ese día llegue, espera. Espera con paciencia y con perseverancia. Que esa perseverancia sea resultado de un clamor tuyo por el fruto del Espíritu Santo, por el fruto de la paciencia que Él necesita darnos. Y que esa espera sea fortalecida en tu vida mientras tú recuerdas los milagros que Dios ya hizo en tu vida en el pasado, y que esa espera sea fortalecida por la esperanza del Dios que hará un juicio al final en favor de sus hijos. Que esa espera sea fortalecida principalmente en el día sábado, al recordar su creación y al recordar que Él es un Dios libertador. Recuerda, aquí está la paciencia de los santos, dice Apocalipsis, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Jesús también lo dijo, mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Por eso, espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Que Dios te bendiga de todo corazón, que todo el estudio de este trimestre haya cambiado el rumbo espiritual en tu vida para bien. Que todo este trimestre hayas podido aprender a conocer un poco más a Dios. A mí me alegra mucho cuando leo comentarios que me dicen, pastor, no sabe cómo amo a Dios después de estos estudios. Comentarios que me dicen, pastor, yo no veía el libro de Salmos de esta manera. Te soy sincero, yo tampoco. Yo he ido aprendiendo con ustedes en estos meses. He ido adentrándome en textos que los había leído, pero que por alguna razón no había terminado de meditar completamente, y ahora que lo hago, siento que mi vida espiritual también ha crecido. Y espero que sea lo mismo para ti. Por eso, gracias por acompañarme en todo este trimestre, por cada video comentado, compartido, por cada video que tú le diste un me gusta, porque no te imaginas a cuántas personas más hemos llegado durante estos meses. Que Dios te bendiga y que nos permita el próximo trimestre, que vamos a empezar ya en unos días, que nos ayude a prepararnos para ese encuentro glorioso con Cristo Jesús. De mi parte, te envío un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga y, si Dios permite, nos volveremos a ver en un siguiente video. Recuerda, espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera en Jehová.